Hola, soy Edgar Fernández, fundador de Safevision Limited y el creador del programa de Experiential Knowledge Solutions. O en la traducción en español sería programa de soluciones a través de la experiencia de trabajadores para lograr tener un lugar de trabajo más seguro. Este es mi primer video en español, como dije. Es a solicitud de un colega mío que tengo en México. Hace mucho tiempo él me pidió que empezara a hacer videos en español y contribuir con lo poco o mucho que sé. Eso se los dejo a juicio de ustedes en el área de seguridad y higiene industrial para Latinoamérica. Y aquí estamos hablando en el primer video. Y elegí este video, que también lo pueden encontrar en inglés. El año pasado, en noviembre del 2018, el Chemical Safety Board, o el Comité para la Industria Química en los Estados Unidos, lanza o envía un 10 preguntas para evaluar cómo está varias industrias en cuestiones de polvos combustibles. ¿Qué tanto se sabe de polvos combustibles en la industria? ¿Qué tanto se sabe de regulaciones y de equipos como colectores de polvos para prevenir uh, explosiones o fuegos o incendios? En inglés se le llaman deflagraciones sería el término. Y déjenme empezar que el Chemical Safety Board, o el CBS, en el 2006 fue la primera vez que ellos recolectan datos desde 1980 hasta el 2005 y encuentran registrados 281 incidentes que involucran polvos combustibles. Después de que terminan este estudio en el 2000, después de 2006 hasta el día de hasta el noviembre de 2018, se han registrado 119 incidentes más que han resultado en este en fatalidades y en lesiones también. Entonces ellos pues, lanzan estas 10 preguntas, pero antes de contestar cada una de ellas, yo tengo unas preguntas para ustedes. Si están en la industria química, si están en la industria farmacéutica, si están en la industria alimenticia, inclusive en la industria de la manufactura. Las preguntas que yo les hago antes de empezar a contestar las preguntas del Chemical Safety Board es si ustedes han identificado todos los riesgos que están involucrados en manejo de polvos combustibles. Lo más importante, están conscientes de que tienen polvos, de que generan polvos combustibles, o que muchas o pocas de las materias primas en estado sólido son combustibles. ¿Saben qué es un polvo combustible? Esas serían las primeras preguntas que yo les haría antes de que contestaran, antes de contestar las otras. He encontrado, a menos de este lado, en América del Norte, si hay gente que sabe de polvos combustibles, consultores principalmente en ingeniería, pero en la industria se tiene todavía un poquito de desconocimiento sobre lo que es un polvo combustible. Vas a encontrar respuestas como no tienen líquidos flamables, no es combustible. Bueno, un líquido flamable es muy diferente a un polvo combustible. Y ahí es donde te das cuenta de que no hay un conocimiento real de polvos combustibles y por lo tanto no están conscientes de que tienen esos posibles escenarios en sus lugares de manufactura, en sus fábricas. ¿Dónde puedes saber dónde hay polvos combustibles? Consulta tus hojas de seguridad. No te van a dar los datos del análisis de polvos combustibles, pero al menos te van a decir si hay riesgo de combustibilidad. Cuando los separas, cuando los descargas en un recipiente, eso es lo que te va a decir. Ahora la nueva hoja de seguridad, ya que todo el mundo estamos ya estandarizados en el sistema de identificación químicos que llaman el Global Harmonized System, que la ONU de hecho lo tenía desde antes, y las diferentes agencias de gubernamentales tanto de Canadá como de Estados Unidos y de Europa
este, también en México y yo creo que también en el resto de Latinoamérica ya todo el mundo se estandarizó y todos hablamos de lo mismo. Entonces una hoja de seguridad en Estados Unidos como en Argentina o como en México va a ser la misma en su contenido, obviamente diferente en el idioma. Entonces empecemos a contestar las preguntas. Dice, en condiciones reales de trabajo, donde es inherente la generación de polvos combustibles, se puede considerar segura. O sea, tú generas polvos combustibles o le llaman sí, polvo combustible. Por ejemplo, cuando estás vaciando un super saco en la industria alimenticia y generas polvo, ese polvo es combustible, sí o no. Y puedes considerar la acumulación, o sea, si tienes polvo encima de un motor, por ejemplo, puedes considerarlo seguro. La respuesta es no. Y quitemos la palabra combustible y dejémoslos a un lado. Si tú tienes acumulación de polvo en los motores o en la instalación eléctrica, es un riesgo de fuego por la misma acumulación. Los motores se sobrecalientan y vas a tener un posible incendio. Ahora, añádale ahora sí la palabra combustible, lo que vas a tener es una deflagración, porque tus equipos tal vez no estén clasificados de acuerdo a los códigos eléctricos. Pregunta número 2. Dice, en, en algunos, en algunos ambientes de trabajo donde no se puede eliminar la generación de polvo combustible al 100%, dice, ¿qué debería de hacer la compañía para mantener en niveles aceptables la acumulación? ¿Y qué hacer cuando exceden? ¿Y cómo identificar si tienes más polvo o menos polvo? Es muy fácil, de hecho, hay que referirse al estándar de la NFPA, de la National Fire Protection Association en Estados Unidos. Si es que no tienes un estándar en América Latina, vete al estándar la NFPA 654, que es el estándar para la prevención de fuego y polvos combustibles en la industria de la manufactura, en procesos y el manejo de partículas combustibles. Y en ese estándar, en un apartado te va a decir cuánto es lo máximo permisible de acumulación en áreas donde tú puedes limpiar y en áreas donde no puedes limpiar. En este caso, lo que yo hago es, o lo que yo recomiendo, no excluya, es a las empresas es que pinten tanto los las estructuras metálicas de diferente color. No las pintes de blanco, píntalas de otro color. Y cuando ya no puedas ver el color, es que ya es tiempo de limpiar. En las áreas que no puedas alcanzar, vete al estándar, ya te va a decir cuánto es lo máximo permisible y qué tipo de equipos debes de utilizar. De hecho, no es barrer nada más o utilizar una aspiradora normal, no vayas a hacer eso. De hecho, se tiene que analizar, se tiene que hacer un plan y ahí te dice todo el procedimiento que debes de seguir. Porque si utilizas una aspiradora normal vas a tener una explosión. Eso es bien seguro. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los riesgos asociados con polvos combustibles y cómo podemos mantener a los trabajadores comunicados? ¿Cómo los debemos de entrenar? ¿Qué sistemas son los que utilizamos? Bueno, antes de contestar a esta pregunta ¿estás consciente de que generas polvo combustible? El polvo que generas es combustible, la materia prima que utilizas es combustible. Uh-huh. ¿Tienes la información adecuada para determinar eso? Y ya no es una hoja de seguridad, ya son análisis químicos. Le llaman le llaman DHA, que en inglés es de Dose Hazard Analysis, que es un análisis de riesgo de la partícula combustible. La tienes que mandar a un laboratorio, les hacen las pruebas y te dicen si es combustible, y si es combustible, qué parámetros necesitas determinar. Y eso es en función a tu proceso de manufactura. O sea, no vas a analizar los 21 parámetros porque te va a salir carísimo. De hecho, nada más para abrir la lata te cobran alrededor de $800, nada más para abrirla. Entonces, tienes que conocer tu proceso bien, tienes que ver dónde se genera y qué parámetros son los que necesitas de acuerdo a ese proceso. Una vez que tengas eso, empiezas a recolectar lo que es la información de seguridad en proceso. Manuales de integridad mecánica, etcétera. Muchos de estos procesos
en la industria química le llaman procesos cubiertos eh, por lo que es la Administración de Seguridad en Proceso, o PSM, Process Safety Management. Y ahí, obviamente, antes eran 14 elementos, ahora ya son 20 elementos del programa. Y todos esos elementos, que es análisis de riesgo en proceso, información de seguridad en proceso, integridad mecánica, procedimientos de seguridad, etcétera, son los elementos que se deben de utilizar para hacer un análisis de riesgo en proceso. Si no tienes un estándar en América Latina, vete a la regulación. Esta es una regulación que es mandatoria. Cuando es un estándar, lo sigues o no lo sigues. Cuando depende. Y si está en tu regulación o en la regulación de los Estados Unidos referida, sí es mandatoria. Entonces, en la regulación de la OSHA 1910.119, seguridad en proceso, administración de seguridad en proceso de químicos altamente riesgosos, ahí te va a decir cuánto tiempo debes qué elementos debe de tener tu programa de entrenamiento y la frecuencia que debes de entrenar a tus trabajadores, y cómo debes de comunicar los resultados o las acciones que se deben de tomar del análisis de riesgo, de cuando conduces el análisis de riesgo en proceso. O sea, cuando te sientes con la gente y lo empiezas a hacer las preguntas del análisis de riesgo en proceso, muchas de las acciones se tienen que comunicar a los trabajadores que están trabajando en ese proceso. ¿Cuáles son algunos no de los problemas, sino de las... Sí, ¿cuáles son algunas de las dificultades que se puede encontrar en implementar estas guías o estándares de polvos combustibles? Bueno, uno de los elementos que he visto a través de mi experiencia es que hay desconocimiento, obviamente, y que no hay a veces muchas de las empresas no realizan un análisis de riesgo, que llaman aquí un Hazard Risk Assessments. Entonces tú tienes que, si quieres ver si tienes polvo combustible o no, si generas, antes de hacer un análisis de riesgo en proceso, haz un análisis de riesgo normal, y para que y vacía todas las preguntas. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si tenemos esto? No lo tenemos. La hoja de seguridad de esto. ¿Qué pasa si pasa esto, lo que dice en la hoja de seguridad? Y ahí empezarás a darte cuenta si tienes un polvo combustible o no, y les mandarás a pedir las pruebas. En los Estados Unidos es mandatorio, al igual que en Canadá, que tus polvos combustibles los analices para saber si es combustible o no. Ahora, si no tienes el dinero, contacta a la compañía que hace esa materia prima, a la que manufactura la materia prima, y explícale, contacta a la gente de seguridad de ingeniería y explícales por qué estás buscando esos datos. Sí te los van a dar, con muchas trabas, te van a hacer muchas preguntas, y la razón es porque no saben en qué vas a utilizarlo y no quieren que después en una demanda le regrese una demanda diciéndoles que es inseguro. Entonces, pero explícales nada más, te lo van a dar verbalmente, no te van a enviar un correo, no lo esperes, nada más te van a dar el valor verbalmente, y ahí ya tú determinas si, ya te van a decir si es combustible o no, y qué debes de hacer. Siguiente pregunta, dice, si las compañías o las plantas necesitan utilizar diferentes métodos para cumplir estándares de sanitización y de calidad de producto, ya sea en la industria de alimenticia o en otras asociadas, como la industria farmacéutica, por ejemplo. ¿Cómo se determina esto? ¿Cómo se prioriza? Etcétera. No necesitas utilizar diferentes estándares. Bueno, si hay estándares tanto del FDA o del Health Canada aquí, o de las autoridades de salud de tu país. Sin embargo, uno de los errores que las empresas hacen es tener múltiples procedimientos. Por ejemplo, tienes FDA, te dice que tienes sanitización, regulaciones de sanitización, ¿verdad? Entonces tienes que tener tu procedimiento, le llaman el batch record, pero es el clean record, o sea, el récord de limpieza, y te va diciendo los pasos y cómo vas analizando la limpieza. Antes de hacer ese récord de limpieza, tú como empresa se debe de hacer el análisis de riesgo de ese proceso de limpieza.
Algo en seguridad en proceso se llama Management of Change o el control de cambios, y lo mismo es en la FDA. Tú tienes que hacer control de cambios. Entonces, ahí debes de adicionar algún elemento de seguridad, al menos referirlo para que después tener el procedimiento de control de cambios en seguridad en proceso y analizar todo lo que se debe de analizar en función para determinar e identificar los riesgos que tengas. Es como se hace. Dice, la siguiente pregunta dice, ¿cómo evalúas la efectividad de la limpieza y cómo mides la efectividad de la limpieza en tus áreas de manufactura cuando tienes polvos combustibles? Bueno, lo que se ha hecho en muchos casos, o al menos he tenido la experiencia, es crear programas de mantenimiento y tú estableces la frecuencia, y con eso, si tienes SAP, pues el SAP te va diciendo, por ejemplo, si lo determinaste cada 3 meses, pues cada 3 meses te va a emitir una orden de trabajo que tienes que revisarlo. Y inspecciones visuales cada mes. Y si tienes que limpiar, bueno, pues ya pones en la orden de trabajo que tienes que limpiar, llamas al contratista y limpian. Ahora, el contratista tiene que estar certificado y tiene que utilizar equipo certificado. No son escobas o aspiradoras normales. Están clasificadas. De hecho, traen estampas y hay autorizaciones. Dice, un equipo usado y obviamente envejece, es la siguiente pregunta, y requiere, obviamente se meten en programas de integridad mecánica para mantener la seguridad y la eficiencia del proceso. Dice, cómo las inspecciones y el mantenimiento y todo el programa de integridad mecánica, qué rol juega en la acumulación de polvos combustibles, y cómo las organizaciones minimizan eso, ¿no? Bueno, el programa de mecanidad integral es muy importante, y el programa de mantenimiento van unidos, de hecho, porque la acumulación de polvo, cuando tú mides la eficiencia de motores o de sistemas eléctricos, no eficiencia sino cuando lo revisas, obviamente si un sistema eléctrico lo encuentras lleno de polvo, el electricista te va a decir que hay un problema. ¿Por qué? Porque puede haber un riesgo de fuego. Entonces, igual en el equipo, o sea, si el motor está ahí polvo acumulado, va a haber la eficiencia del motor se va a reducir, y obviamente también estás generando que el motor se sobrecaliente porque el polvo está actuando como un aislante. Entonces, todo ese tipo de cosas el programa de integridad mecánica te lo va a ir diciendo. Siguiente pregunta, ¿cuáles son algunas de las dificultades para mantener el sistema de colección de polvos o un colector de polvos eficiente? Esta es una excelente pregunta porque muchas veces las propiedades de los polvos van cambiando de acuerdo al que hace los polvos. Por ejemplo, si tú compras una materia prima en los Estados Unidos, por ejemplo, de ESO o de Imperial Oil, eh, y después decides comprárselo a alguien en China, tus parámetros del polvo combustible van a cambiar. Es un error asumir que tu polvo combustible es el mismo. No, debes de analizarlo otra vez y te vas a llevar una sorpresa. Y cuando te lleves esa sorpresa vas a encontrar que el colector de polvos que tienes ahorita está chico. O sea, ya no, sí, tiene que volverse a rediseñar. En ese caso, lo que te recomiendo es que contactes al que hizo el colector de polvos. Ellos tienen experiencia en este tipo de cambios. O sea, es bien común, no es nada extraño para ellos. Y te van a ayudar a... Primero, no vas a tirar ese colector de polvos que tienes, y te van a ayudar a que ese colector que tengas cumpla con los nuevos requerimientos. Dice, ¿qué tan común es en los lugares de trabajo, o sea, en las empresas, que cuando tienes alguna deflagración, o sea, un fuego, una bola de fuego, por acumulación de polvo combustible o porque lo estás vaciando, pero no resulta ni en lesiones? Entonces muchas veces esto se genera un sentido falso de seguridad, y ellos preguntan, ¿qué tan común es esto? No sé qué tan común sea. Obviamente las empresas no van a contestar a esta pregunta de manera abierta. Yo creo que sí hay eventos y no los reportan.
Um, pero bueno, esa es política de cada empresa. Mi trabajo para contribuir es que, eh, contestando esta pregunta, es lo que tú debes de hacer, lo que la organización debe de hacer es establecer la administración de, el Process Hazard Assessment, o sea, tienes que establecer ya lo que es el análisis de riesgo en proceso, recabar toda la información de seguridad del proceso para que tú ya puedas, pues que esto no sea común en tu empresa, para identificar las causas raíces de lo que está generando esto. La siguiente pregunta dice: ¿los trabajadores están realmente, se les ha invitado a los trabajadores a reportar casos de acumulación de polvos o en esta materia? ¿Y cómo tú das un seguimiento a eso? Bueno, debes de decirle a los trabajadores que sí deben reportar este tipo de incidentes en tu sistema interno de incidentes. Cuando hay un accidente o cuando identifican algún riesgo, lo metes a una base de datos. Pues es lo mismo lo que tienen que hacer y lo investigas, especialmente en near misses, que le llaman, accidentes que pasan pero no generan lesión ni pérdida de propiedad, sino pasó pero no hubo consecuencias de nada. Esos se deben de investigar también. Entonces eso es lo que yo haría. Creo que ya es la última pregunta. Sí, última pregunta. Dice: ¿cómo podríamos, tanto las empresas como las organizaciones gubernamentales, organizaciones que hacen estándares, crean estándares, cómo podemos colaborar juntos para prevenir este tipo de incidentes en el futuro? Muchas de estas, por ejemplo, como Factory Mutual, tú te puedes, si eres experto, tú puedes inscribirte al NFPA como experto, o al Chemical Safety Board, y ellos te mandarán drafts de regulaciones y siempre están preguntando por la opinión de gente que trabaja en la industria. Desafortunadamente no hay mucha participación de esto. Entonces yo creo que participando en ese tipo de procesos, tanto tú te enteras como en qué cosas vienen, y también ellos saben qué está pasando afuera. Y esa es una manera de comunicarse. Entonces, para concluir este video, algo que se debe de hacer para evitar estos tipos de accidentes en relación a polvos combustibles: debes de conocer si tu polvo que estás generando o tu materia prima es combustible o no. Debes de hacer o debes de estar de hacer análisis de riesgo de proceso, y debes de hacer análisis de riesgo de tu polvo, o sea, mandarlo a un laboratorio externo para saber qué necesitas. Um, Eso es todo. Espero que este video les ayude. Si tienes preguntas, en la sección de comentarios hazme el favor de ponerlos, te contestaré, no tengo ningún problema de eso. De hecho, en la descripción del video están los links para lo que es mi LinkedIn, Facebook, Twitter, SoundCloud, porque estos videos también los convierto en podcast para que los puedas ir escuchando en tu carro o en tu teléfono. Envíenme las preguntas y yo con todo gusto las contestaré. Eh, y, y esto es para construir con la comunidad de seguridad, de profesionales en la seguridad en América Latina. Espero que este video les haya gustado, que estén muy bien, que tengan un buen día. Hasta luego.